El Señor les bendiga, mis amados hermanos. En este día estoy aquí con ustedes, mis hermanos, para compartirles pues algo de la palabra, ¿verdad? Que el Señor es bueno y Él sigue hablando, mis hermanos. Y pues se me hace muy complicado. Yo le decía al Señor, yo no quiero hacer este mensaje, Señor, porque para mí es muy triste, mis hermanos, y muy difícil. Pero pues el Señor sigue hablando, mis hermanos, de lo que viene. Y Él quiere que estemos preparándonos para esos tiempos, ¿verdad? Para esos tiempos pues ya muy difíciles, muy tristes, mis hermanos, que se van a vivir, ¿verdad? Pero solamente agarrados del Señor es que podemos nosotros, mis hermanos, escapar de todo lo que viene. Y sabemos que Él es nuestro refugio, mis hermanos, pero yo quiero compartirles algo sobre eso que Él ha estado hablando. Y es sobre, yo les comparto la palabra primero. Yo comienzo así, mis hermanos, porque pues yo no tengo aquí muchas personas, ¿verdad? Que siguen mis mensajes, pero los dejo ahí para el que quiera escucharlos, aunque ya sea tarde o otro día lo pueden hacer. Y yo comienzo, mis hermanos, a leer la palabra en Mateo 24:15, donde nos dice así, en el nombre del Señor, dice: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y mis hermanos, de esto es de lo que yo quiero hablarles un poquito, porque yo había hecho una anotación aquí en mi canal de Facebook donde yo les hablaba el 13 de octubre, mis hermanos. Yo les había hablado una palabrita donde, cosa curiosa, ¿verdad? Yo anoto todas o grabo lo que el Señor me regala así muy seguido para que no se me olvide, lo grabo. Y no lo grabé, sino que lo grabé aquí, lo compartí con ustedes, donde hay un cuarto donde hay votaciones. Y ese lo compartí el 13 de octubre, pero está borrado. Y hablaba de eso, ¿verdad? Yo no sé si también lo borren, porque pues habla de lo mismo, ¿verdad? Que de las votaciones de ahí iba a comenzar todo el mal, iba a comenzar la persecución de los cristianos. Y yo les decía cómo había sido. Entonces, pues de ahí, mis hermanos, comienza todo, ¿verdad? Que mucho oigo decir a varios que dicen que esto que ganaron esto de Estados Unidos, pues es para bien, pero no. El Señor dice que ya nada es para bien, mis hermanos. Y también oigo decir, ¿verdad? Y aquí lo dice su palabra: el agua, la comida, todo se va a terminar. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿cómo hago si en mi casa pues no tengo un lugar grande donde yo pueda almacenar agua? Yo no sé cómo hacer. Pero entonces, pues Él solamente me mostraba, mis hermanos, que yo tengo que salir, que vamos a salir. Por eso aquí dice, ¿verdad? Cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, pues que teníamos que huir, mis hermanos. Y por eso yo les digo, es triste, ¿verdad? Pero el Señor es el que nos va a ayudar. Él sabrá cómo, mis hermanos, porque Él nos va a ayudar, porque yo salía entre la gente y yo le decía a mis hijas que nadie supiera que nos teníamos que ir y teníamos que salir, ¿verdad? Que para mí es una cosa pues increíble, difícil, pero
pues yo sé que para él no es imposible cómo vaya a hacer él las cosas. Por eso yo quería compartirles con ustedes, mis hermanos, para que estemos orando, pidiéndole al Señor que sea Él nuestro refugio, que Él nos ayude. Porque yo le decía a mis hermanos al Señor, yo le decía, Señor, oigo decir que tú vas a guardar a algunos en un refugio. ¿Y cómo será esto? Entonces el Señor me enseñaba, mis hermanos, en una visión venía su esposa, un pastor y su esposa venían pues por la carretera, ¿verdad? Él se la llevaba a su esposa por una carretera llena de árboles y la guardaba como en una granja. Pero entonces él se regresaba y decía que nadie debía saber dónde estaba su esposa, que él iba a regresar por ella. Pero entre tanto aquí la gente se peleaba por la comida, porque de eso es de lo que se refiere el Señor, ¿verdad? Que viene ya todo el mal. Entonces por eso yo les leía a mis hermanos, ahorita les escribía, donde nos dice aquí en Ezequiel 12, 21, donde nos dice en el nombre del Señor, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tienes vosotros en la tierra de Israel que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión? Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán, y no repetirán más este refrán en Israel. Diles, pues, se han acercado aquellos días, y el cumplimiento de toda visión, porque no habrá más visión vana, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Aleluya, bendito sea mi Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Miren, mis hermanos, el Señor está hablando de, ya antes me había dado otra revelación, mis hermanos, donde había mucha gente que íbamos caminando todas por un camino, pero había dos caminos. Entonces detrás de mí había muchísima gente y como un camión nos iba dando la luz para que fuéramos directo de las derechos por donde, que no nos fuéramos a perder porque había dos caminos. Entonces yo iba por un camino muy angosto, pero muy lleno de leones. Pero entonces ahí yo entiendo que era uno el Señor, ¿verdad? Era el león, como dice su palabra, que Él es el león de la tribu de Judá. Entonces Él se paraba enfrente de todos los otros y los otros no me podían hacer nada porque Él estaba al frente y me decía Él que me regresara por donde estaban los otros, que los esperara. Entonces yo me detuve, dije, los voy a esperar a ver qué vamos a hacer, por dónde, cuál es el camino que debemos seguir. Entonces sí, yo estaba equivocada, yo iba por un camino donde había muchos leones salvajes, pero no me hacían nada. Pero entonces miraba yo aquella luz, que era la luz que daba a todos los demás que tenían que seguir por ese camino. Entonces ahora que el Señor me regala esto de la esposa con el pastor que va y la guarda, que ahora me enseña esto, mis hermanos, que vuelvo yo, les digo a mis hijas, no debe de saber la gente que ya nos vamos. Y yo le lloraba al Señor, le digo, Señor, es muy difícil eso, pero el Señor está advirtiendo, mis hermanos, que ya va a ser el tiempo de salir, porque en su palabra también le dijo a Isaías, ¿verdad? Le dijo que cómo le iba a hacer, él lo iba a mandar, dijo, pero le dice aquí, dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entiendas, ve por cierto, mas no comprendas, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, ni haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto.
Entonces, mis hermanos, yo por eso le decía, las casas se van a quedar desoladas, las casas se tienen que quedar solas, porque es el tiempo de la huida de los cristianos, porque viene la persecución, donde si no tenemos agua, mis hermanos, si no hay comida, entonces va a ser muy difícil, porque por medio de eso nos van a querer marcar. Pero la gente está creyendo, mis hermanos, o muchos de nosotros estamos creyendo que va a ser fácil, ¿no? Que viene el arrebatamiento de su iglesia y ya no vamos a sufrir eso. Pero yo siempre les he compartido, tal vez sea yo la que me vaya a quedar a la gran tribulación, pero yo les enseñaba en una visión que el Señor me regalaba hace tiempo, donde bajan sus ángeles con chalecos metálicos, ¿verdad? Que se empieza a abrir un poquito el cielo, no, todo gris que está el tiempo, todo gris, negro, mis hermanos, porque es algo muy feo. Entonces empiezan a bajar los ángeles y se llevan a uno, otro agarra a otro y así, mis hermanos. Y yo levantaba mis manos muy en alto. Entonces aquí yo decía, es la segunda venida, porque en el arrebatamiento pues nadie se va a dar cuenta. Sí, eso yo lo sé, nadie se va a dar cuenta que ese es el arrebatamiento, que pasó de repente, como dice su palabra, será en un abrir y cerrar de ojos. Pero también está enseñando, ¿por qué nos está enseñando que viene todo eso? Vamos a pasar aquí un tiempo, mis hermanos, de gran tribulación, donde vamos a tener hambre, vamos a tener sed, pero es una prueba que el Señor va a poner para ver cuántos lo negamos en aquel tiempo, cuando ya vayan a marcar al pueblo. Entonces, por eso el Señor dice, huyan, porque fuera fácil, mis hermanos, como dice en Ezequiel 21, la espada ya está lista, preparada para degollar, y viene sobre su pueblo, dice, será sobre su pueblo. Pero entonces, mis hermanos, nosotros sería tan fácil, córteme aquí, córteme ya, muero, pero no, primero tienen que, pues van a ser las torturas fuertes, mis hermanos, para que neguemos al Señor. Entonces, yo oigo decir, ¿verdad?, las personas que dicen que no, que esto ya, que esto que quedó así es para bien, pero no, también debemos de recordar cuando el Señor puso a Nabucodonosor. ¿Para qué lo puso? Lo puso para que destruyera el pueblo, porque el Señor les hablaba de mil maneras, les mandaba decir con Jeremías que dejaran de idolatrar ídolos, que dejaran de presentarle las tortas a la reina del cielo, que nada más era Dios, que se arrepintieran de todos sus pecados, que unos se fueron tras, dice ahí, por otro camino, pero que no han querido volverse. Para todo eso mandó a Jeremías, y el pueblo seguía sin entender, y ahora pasa lo mismo. A este hombre tal vez lo puso, pero para mal del pueblo, ¿verdad? Porque ya hace tiempo me enseñaba el Señor aquí donde vivo, todo lleno de militares, todos estaban ya armados, listos para la orden de ataque. Y esto, mis hermanos, es todo esto que estamos viviendo. Ya viene el Señor a mandar todo el castigo. Y también ahí nos dice, y este será sobre mi pueblo. La espada viene para cortar a los justos y a los impíos. O sea, viene sobre todos, mis hermanos. Y es una prueba que el Señor ahora nos está diciendo que debemos de salir. Y yo en mi oración, yo le decía, Señor, primero lloraba, le decía, perdóname por ser tan débil, porque tú sabes cómo vas a hacer las cosas, tú sabes a quién me vas a mandar para que yo pueda salir, y no sé a dónde ni cómo vamos a hacer, pero esto va a tener que ser así, mis hermanos. Y miren, aquí yo oigo a las hermanas de decir, o sea, pelean, decir que todo es para bien. No, el Señor dice en Jeremías 23:16, así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y en Jeremías 28:5 dice, con todo eso oye ahora esta palabra, ¿verdad? Porque miren, hermanos, aquí en esta palabra de Jeremías 28 hablaba un profeta falso, ¿verdad? Donde decía que todo iba a ser de paz, todo iba a estar bien. Pero entonces Jeremías, como él sabía que tenía la palabra verdadera, le dijo amén.
el Señor haga como tú estás diciendo. Pero entonces le dice, con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Porque ahorita, mis hermanos, ya no hay paz, ya no hay paz. Y él lo dijo, dice, en Ezequiel 13, dice, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, yo no edificaba la pared y aquí otro la recubría con lodo suelto. Dice el Señor, pero esa palabra va a caer, esa pared va a caer, mis hermanos, va a caer. Entonces aquí estos que dicen, no va a haber hambre, no va a haber. No es cierto todo eso que están diciendo. Dice el Señor todavía que todo eso se los va a volver contra ellos mismos. Van a morir de hambre, van a morir de sed. Y no solo esos falsos, sino también sus familias. Y ahora, mis hermanos, el Señor está advirtiendo de todo esto. Yo le decía, ese mensaje está borrado, pero ahí hablaba sobre las votaciones, de que ahí había grabaciones, mis hermanos, y después de todo eso, pues venía la persecución. Entonces no podemos estar creyendo que todo viene para bien, por cuanto no es así, mis hermanos, porque estamos viviendo ya los tiempos finales. Ahora solamente nos queda, mis hermanos, estar agarrados del Señor, ahora más que nunca, estar en oración, en ayuno, clamándole al Señor, mis hermanos, en vigilia, leyendo más su palabra más que antes. Tal vez solamente eso debemos hacer, mis hermanos, porque miren, el domingo decía nuestro pastor, ¿verdad? Uno de ellos decía, si el Señor avisara que Él viene en un mes, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos, mis hermanos? Yo les pregunto también, ¿qué haríamos? Yo digo, ¿verdad? Pues a diario estaríamos con la palabra, estaríamos sirviéndolo, viviendo una vida en santidad, una vida que a Él le agrade. A lo mejor no saldríamos ni siquiera del templo donde estuviéramos ahí día y noche, rogándole que nos perdone, mis hermanos, porque en otra revelación el Señor me enseñaba que la puerta ya se estaba cerrando. Y me daba un mensaje, mis hermanos, para 2 de mis hijas, donde él le decía, ¿verdad?, que tenían que decir ellas sus faltas, sus pecados ahí en un micrófono que estaba ahí, porque el Señor lo que quiere, mis hermanos, es que ya estemos a cuentas con Él, porque todo lo que viene será fuerte, será terrible, mis hermanos, dice su palabra, tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Entonces esos tiempos son para ahora. Son para ahora, mis hermanos, ya no hay más salida. Viene todo esto, viene el hambre, viene la persecución, mis hermanos, todo se acabará y va a ser terrible, mis hermanos. Oremos para que el Señor siempre nos ayude, porque en esa revelación última que me dio el Señor, mis hermanos, donde yo salía por un camino así, ¿verdad?, lleno de mucha hierba, mis hermanos, un camino feo, pero teníamos que salir. Y yo me desperté con una sensación de que yo traía a un niño de la mano, pero muy fuerte, como algo muy pegajoso a mi mano, mis hermanos. Es el Señor. Yo sé que es el Señor que no nos va a dejar, pero que Él nos está pidiendo eso. Y debemos de clamar al Señor para que Él nos envíe, así lo hace siempre, ¿verdad? Mandar a sus ángeles para que Él nos ayude y sea ellos el que hagan todo en nuestras vidas, porque Cristo está pronto, mis hermanos, sí, para venir, pero primero tenemos que pasar la prueba. Y yo, mis hermanos, yo le ruego a mi Señor Jesucristo en esta hora que Él bendiga a su pueblo, que Él lo guarde siempre de todo mal, que lo proteja en todo momento. Bendito sea su nombre, Señor, que ayude a cada uno de mis hermanos, que ayude al pueblo, aquellos, Padre, que se han ido por mal camino, que se regresen, aquel que sigue, Señor, todavía, que no busca de tu palabra, Señor, que se acerque más a ti, que le ponga hambre y sed de estar junto a ti y que les abra a usted el entendimiento, Señor, que les dé sabiduría, Padre, para entender que estamos viviendo tiempos finales y que ya no viene a ver nada bueno, Señor, nada, sino que viene todo, Señor, a ser destruido.
Vienen las guerras, vienen las pestes, mi Señor, ayúdenos a entender que hoy más que nunca, Señor, debemos estar cerca de ti porque solo tú eres nuestro refugio. Usted es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Usted es el único refugio a quien debemos nosotros acudir, Padre. Ayúdenos, Señor. Ayúdenos, por favor. Ayude su iglesia, mi Cristo. Abra el entendimiento, Señor. Todo se lo ruego ahora en el nombre de mi Señor Jesucristo, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor. Guarde su pueblo, guarde los niños, Señor. Bendito Dios, que sus padres, Señor, sean sabios para instruirlos en tu camino, Señor, porque el tiempo se agota, porque todo será, Señor, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, mi Señor. Te ruego, Padre, todo te lo suplico, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Mis amados hermanos, pues yo les dejo así esta palabra, mis hermanos, y meditemos y busquemos más el Señor ahora que puede ser hallado, y que mi Señor Jesucristo los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Amén.